Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les doy la bienvenida a su clase en línea en donde hablaremos de un tema muy particular. Me refiero a la terminología y lenguaje algebraicos, tema central de nuestro curso. Les doy la bienvenida a esta sesión. Soy Miss Mati, profesora de la asignatura de álgebra, y me da mucho gusto compartir esta sesión con todos ustedes porque vamos a aprender un poquito más del lenguaje algebraico. Les voy a compartir en este momento la pantalla de la plataforma de Aula 24. Muy bien, aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Bueno, pues vamos a ver lo que es la terminología algebraica y el lenguaje algebraico. Este es el primer punto que vamos a conocer en esta sesión. Y después pasaremos, tal vez en otra sesión, en términos semejantes y su simplificación, y las operaciones con polinomios como son suma, resta, multiplicación y división. Aquí nos están presentando un panorama general de los componentes y de las características de las partes de un término algebraico. En primer lugar, vamos a tener el signo. Entonces, normalmente puede ser pues dos opciones, positivo o negativo. En segundo lugar, tenemos al número, el coeficiente o parte constante. Este número 4 pues va a representar el coeficiente del término algebraico o la parte constante del término algebraico. X son las letras, puede ser X, Y, puede ser A, B, C, pueden ser las diferentes letras del abecedario que van a representar las literales, las variables o las incógnitas de este término algebraico. Y finalmente tenemos aquí en la parte como superíndice de estas letras lo que llamamos exponentes. ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente parte, que son las expresiones algebraicas. Y bueno, pues aquí hacemos un paréntesis de que las expresiones algebraicas, hay una diferencia entre la aritmética y el álgebra. La aritmética utiliza los números reales que nosotros ya conocemos y sus operaciones como suma, resta, multiplicación, división, incluso raíz cuadrada o potencia. Y el álgebra utiliza estos mismos conjuntos de los números reales, pero acompañados por esos términos algebraicos con todos y cada uno de sus componentes, como son signo, coeficiente, literal y exponente. Entonces, aquí les voy a dejar este material para que ustedes lo vayan repasando y me voy a detener en esta parte donde nos dice expresión algebraica. Tenemos algunos ejemplos de estos términos o de estas expresiones algebraicas que, por ejemplo, puede ser 3a más y, 3y cuadrada menos 5m, 5x y 4y, esto entre paréntesis, elevado a la quinta potencia. La expresión algebraica más sencilla es aquella en la que intervienen números o letras por medio de cualquier operación algebraica, excepto la suma y la resta. Por ejemplo, 5x, 3ab, 5m cuadrada, a sobre b. A cada una de este tipo de expresiones se les llama término algebraico. Entonces, ¿qué significan estos términos algebraicos? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Este 5x representa el producto del número 5 por el número literal x. En el siguiente tenemos a sobre b, que significa el cociente de a entre b. Y el otro ejemplo es x cúbica y cuadrada, que representa el producto del cubo del número literal x por el cuadrado del número literal y. En esta parte, en la siguiente parte, pues nos están manejando las definiciones de estos términos o de los componentes de este término algebraico. Entonces, en primer lugar tenemos el signo de un término algebraico. ¿Cómo se puede definir? Pues un término es negativo si le precede el signo menos y positivo si le precede el signo más. En caso de que se omita el signo, se le considera siempre positivo.
Entonces son partes claves de lo que son los términos algebraicos. El coeficiente numérico, si un término algebraico es el producto de un número concreto por uno o más números literales, dicho número es su coeficiente numérico. Por ejemplo, 7x cuadrada y menos 4xy, el 7 y el menos 4 son los coeficientes respectivamente. Aquí debemos de tener mucha atención porque el coeficiente va a tomar también el signo del término algebraico. No podemos decir que el 4 es el coeficiente porque tenemos el signo. Entonces hay que considerarlo para definir el término algebraico que nos estén presentando. La parte literal son las letras del término algebraico con sus respectivos exponentes. Por ejemplo, 2AB, la parte literal es AB. Menos 8x cúbica, la parte literal es x cúbica. Y así sucesivamente. Ahora, el grado. Y vamos a realizar algunas actividades acerca del grado de un término. Aquí nos dice que el grado de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Por ejemplo, el término 8a, sus literales solamente es a, y entonces su exponente sería 1, por lo tanto, el grado de este término algebraico 8a es de primer grado. En el caso del siguiente ejemplo, 2ab, pues tenemos dos literales, a y b. Los exponentes de a, o el exponente de a y el exponente de b es 1. Estos dos los tenemos que sumar para determinar el grado. Entonces, por lo tanto, 2ab es de segundo grado. 7xy cúbica es ¿de qué grado? Sumamos los exponentes de x y y, es decir, 1 y 3. 1 más 3 es 4 y por lo tanto es de cuarto grado. Esto nos tiene que ayudar para reconocer los términos algebraicos y para realizar las siguientes actividades que viene ya en su clase asignada de la plataforma de Aula 24. Tenemos esta primera actividad. Aquí nos pide determinar el grado de los siguientes términos algebraicos y vamos a escribir el número en el recuadro, el grado al que nosotros estamos decidiendo. Entonces, inciso A, el grado de 9n es, aquí vamos a escribir, entonces, el exponente o la suma de los exponentes de las literales. En este caso solamente hay una literal, que es n, y anotamos el exponente. Si no vemos el exponente, pues vamos a deducir que es 1. En el siguiente inciso, tienes que escribir la suma de los exponentes de las literales. ¿Cuáles son las literales aquí? X y Y. ¿Cuáles son sus exponentes? Pues aquí tenemos el 2 y aquí que no se ve debe ser el 1. Entonces sumas esos exponentes y lo vas a colocar en este recuadro. En el siguiente, pues el grado de 2x cuarta y cúbica, pues es el mismo procedimiento. Tenemos que sumar los exponentes de las literales. Entonces, ¿cuáles son las literales o las incógnitas? X y Y. ¿Cuáles son sus exponentes? 4 y 3. ¿Cuál va a ser el grado? Pues la suma de estos dos elementos. Después tenemos el grado de m cuadrada y cuadrada. Tenemos que sumar los exponentes de estas incógnitas o de estas variables, que en este caso los exponentes de estos coeficientes de estas variables sería 2 y 2. Entonces, lo sumamos y lo vamos a colocar aquí. Le damos enviar y te tiene que aparecer, pues, cuántas respuestas correctas y cuántas respuestas incorrectas vas a tener. Pasamos al siguiente tema, que es lenguaje algebraico. Y bueno, pues este es un repaso de lo que ustedes tuvieron que haber visto en secundaria de lo que es el álgebra. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy representativo de todo lo que nos enseñaron en la parte de álgebra en matemáticas de secundaria. Y nos dice lo siguiente: si Julio tiene X libros y Alan tiene el triple de los libros de Julio más 7, se puede expresar el número de libros de Alan como 3x más 7. Entonces, el álgebra nos va a presentar sus enunciados
de forma verbal, pero también lo podemos representar en forma general como lenguaje algebraico. Entonces, aquí tenemos una tablita donde nos indica cuál es el enunciado verbal y cuál sería el lenguaje algebraico. El primero nos dice, la edad de José ha aumentado en 4 años. Entonces, la edad de José le estamos representando con la variable X y dice que está aumentado. Ese aumentado pues se va a ser el signo positivo, el signo de suma o de más en 4 años. Entonces es X más 4. En el siguiente ejemplo nos dicen que el número de alumnos menos el número de alumnas de un aula. Entonces, aquí estamos representando el número de alumnos menos, aquí sí nos dice menos, que también nos pudieron haber dicho disminuido, pero aquí nos dicen menos el número de alumnas, que sería el valor de X, o la variable X, la que está representando. En la siguiente nos dice la diferencia de dos números elevada al cuadrado. Entendemos por diferencia, pues, la operación de resta o de disminuir o de un valor negativo. Entonces, aquí nos dice la diferencia de dos números elevada al cuadrado. Esos dos números que no los conocemos, pues los representamos como m y como n. Entonces, esta diferencia elevada al cuadrado lo tenemos que anotar entre paréntesis. El cuádruple de la edad de Javier disminuido en 6. Entonces, ¿cuál es la edad de Javier? J. El cuádruple, es decir, 4 veces la edad de Javier disminuido, es el signo negativo, en 6. Y aquí aparece el 6. El siguiente ejemplo nos dice el triple de un número más la diferencia de dicho número con 3. Entonces, el triple de un número, aquí estamos representando a ese número con n y por lo tanto nos queda como 3n más la diferencia, aquí tenemos como que dos signos juntos, es más y la diferencia, pero la diferencia de qué? De dicho número, es decir, de n, con 3, por eso está entre paréntesis. Es muy importante anotar este tipo de paréntesis para este tipo de enunciados verbales donde nos están juntando los diferentes signos. En la siguiente nos dice que el cubo de la suma de un número con su cuarta parte. Entonces, aquí tenemos el exponente que nos está representando el cubo y luego nos dice de la suma, entonces aquí está el signo positivo porque es la suma de un número, ese número que no conocemos lo estamos representando con B y dice que es esa suma de este número con su cuarta parte. Entonces la cuarta parte de este número se representa como B cuartos. En el siguiente ejemplo nos dice la diferencia de los cuadrados de dos números. Entonces, tengo la diferencia primero, que es el signo negativo o la resta, y nos dan los cuadrados, es decir, los exponentes, es 2, esos son los que nos representan el cuadrado, de dos números. Esos dos números que no conocemos los estamos representando aquí como W y como X. Y más adelante nos dice que el lenguaje que usamos en operaciones aritméticas en las que solo intervienen números se llama lenguaje numérico, que es la repetición del inicio de esta sesión. El lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos y además las trata como números en operaciones y propiedades se llama lenguaje algebraico. Entonces, aquí está la diferencia de lo que son las operaciones aritméticas y del lenguaje algebraico. Siempre vamos a tener algunas incógnitas, algunas variables, algunas letras que están representando a esos números que no conocemos. Y tenemos otros ejemplos que involucran este tipo de enunciados y de lenguaje algebraico. Entonces, en forma general, cuando nos dicen un número cualquiera, entonces se puede denominar con cualquier letra del alfabeto y normalmente ocupamos la X, pero puede ser cualquier otra letra, puede ser A, B, C, D, X, Y, Z, W, la que ustedes quieran, va a representar un número cualquiera. Lo más común es que X represente el número cualquiera. Después, la suma de dos números cualquiera, por ejemplo, A más B.
Como nos están hablando de números cualquiera, entonces puede ser también S más T, P más Q, R más S, M más N, X más Y, pero aquí lo están representando con estas otras dos letras, A más B. La resta de dos números cualesquiera, por ejemplo, X menos Y, es el mismo caso que les comentaba, que también pudieron anotar P menos Q, M menos S, R menos T, L menos D, etc. El producto de dos números cualesquiera, AB, otro ejemplo puede ser CD, PQ, MN, OP, etc. El cociente de dos números cualesquiera, la división de dos números cualesquiera, por ejemplo, A sobre B. Esta es una fracción. Entonces, cuando nos hablan de cocientes, también nos pueden hablar de fracciones o de relaciones. En la siguiente es el semiproducto de dos números cualquiera. Por ejemplo, AB entre 2. Siempre que nos hablen de semiproducto o semisuma o semicociente, es que lo tenemos que dividir o tiene que estar relacionada la operación con el 2. Porque si decimos semiproducto, es decir, que va a ser como que la mitad de ese producto y el que representa la mitad de ese producto, pues es el 2. Entonces es AB entre 2. Ahora dice la semisuma de dos números cualquiera, entonces aquí anotamos A más B sobre 2. Y tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, interpreta la siguiente expresión algebraica y tradúcela al lenguaje común. Da clic en cada pestaña y selecciona la opción correcta. Entonces, yo no la voy a seleccionar, pero sí te voy a ir indicando que tú tienes que oprimir en cada una de las celdas y te genera estas opciones. Entonces, tú aquí en esta parte tienes que seleccionar el enunciado común o el lenguaje común a partir de este lenguaje algebraico. Este lenguaje algebraico, pues yo lo puedo leer como 5x cúbica más 4, pero lo tengo que interpretar. Entonces, este 5 me está indicando que son cualquiera de estas opciones. Pueden ser cubo veces, disminuido veces, aumentado veces, 4 veces, 50 veces, 3 veces y 5 veces. ¿Cuál es la opción de aquí que tengo que seleccionar para que aparezca el enunciado algebraico de esta expresión algebraica? ¿Qué tengo que seleccionar? ¿Alguna de estas para que yo pueda leer el enunciado y que lo pueda leer de corrido? La palabra que tú selecciones, veces, el, aquí nuevamente vas a seleccionar alguna otra para convertir de esa expresión algebraica a un enunciado algebraico. Y nos dice de un número, aquí vuelves a seleccionar la que a ti te parezca, de acuerdo a lo que ya se vio, y seleccionas la última palabra que tú consideres que va a ser la correcta. Y después te dice que si lo quieres comprobar o si quieres mostrar la retroalimentación y ya tú tienes que seleccionar cuál es la que quieres ver, si quieres comprobar lo que tú seleccionaste si es correcto o quieres pasar nuevamente a mostrar la comprobación. Después de esta actividad, vamos a ver la actividad interactiva del lenguaje algebraico. Aquí nos dice, resuelve la autoevaluación de la siguiente página interactiva recomendada. Entonces, vamos a ver si aparece esta otra. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra donde aparece esa actividad interactiva que nos pide descargar cuando tú le das, cuando tú lo seleccionas, te pide que lo descargues y al descargar pues aparece esta actividad. Ok.
Vamos a ver si le estamos compartiendo. Ok, aquí está. Muy bien, tenemos entonces esta actividad que es una autoevaluación donde nos presentan 10 ejercicios y nos dicen lo siguiente. En la número 1, vamos a ver qué tanto comprendes la utilidad del lenguaje algebraico. Escribe junto a cada enunciado la letra de la expresión algebraica que le corresponde. La expresión algebraica son 5 opciones. El inciso A, o la primera opción sería A más B igual a B más A. El inciso B es X menos 1. El inciso C es 2X más 15. El inciso D es X medios más X tercios más 15 igual a X. Y el inciso E, 3X. Entonces, el triple de un número X, tienes que seleccionar si es A, B, C, D o E. ¿Cuál de esas 5 opciones es la que tú vas a anotar aquí? El anterior al número natural X. Igual tú tienes que seleccionar alguna letra que corresponda a este enunciado verbal o a este enunciado algebraico y lo anotas aquí. El número que supera en 15 unidades al doble del número. Entonces, ese lo vas a anotar aquí, ya sea el inciso A, el inciso B, inciso C, inciso D o inciso E. Y después tenemos, si se cambia el orden de los sumandos, no varía el resultado de la suma. ¿Cuál es el inciso que pertenece a este enunciado algebraico? Después, si me gasto la mitad de mis ahorros en un viaje y la tercera parte en un MP3, aún me quedan 15 euros. ¿A cuál de estos incisos pertenece este enunciado? Entonces, tú ya que hayas seleccionado A, B, C, D, E o el inciso que tú pienses que es correcto, pues pasas al número 2. Tenemos en este botón que moverle para ir bajando. Son 10 ejercicios que tienes que resolver y tenemos, ¿sabes cuándo una expresión algebraica es un monomio? Entonces, tienes que seleccionar cuál de estas es monomio. ¿Qué es un monomio? Pues es aquella expresión algebraica que solamente va a tener un término algebraico, uno y solo uno. Entonces, este tiene un solo término algebraico, entonces pertenece a un monomio. Y te tienes que hacer esta misma pregunta en cada uno de los ejercicios. Esta expresión solamente tiene un término algebraico. Si sí, la seleccionas y si no, pues la pasas a la siguiente. Esta expresión algebraica tiene un solo término algebraico. 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 Recuerden, un término algebraico va a tener signo, va a tener el coeficiente, va a tener la incógnita o las variables y va a tener los exponentes. Nada más. Entonces tú tienes que determinar si este término es un monomio o no. Los monomios son aquellos que contienen solamente un término algebraico. Bajamos y tenemos que en un monomio identificas el coeficiente, la parte literal y el grado y van a completar la tabla. Tenemos aquí el monomio 3x, 5a cuadrada b, menos xy y 2 tercios ABC, de ABC.
Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Pues recuerden que los coeficientes van a ser los números con el signo que pertenece a ese monomio o a ese término algebraico. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente del primero, del primer ejemplo, del segundo? Aquí ya no los están dando, es -1. Y tenemos que anotar aquí el coeficiente del último ejemplo. ¿Cuál es la parte literal? Bueno, la parte literal pues va a ser aquella variable o aquella letra que nos esté representando alguna cantidad que no conocemos y que puede ser cualquiera de las letras del abecedario. Entonces aquí, ¿cuál sería la parte literal? En la segunda ya nos están dando la parte literal, que es a cuadrada b. En la siguiente tenemos un espacio para completar cuál es la parte literal. Y en la última también tenemos un espacio para completar cuál es la parte literal de ese monomio. El grado pues va a ser la suma de los exponentes de esas literales. Entonces aquí, ¿cuáles fueron las literales? ¿Qué exponente tiene? Sumamos los exponentes de las literales y ese va a ser el grado. Igual en el siguiente, ¿cuáles son las literales? ¿Cuáles son los exponentes? Sumamos los exponentes y anotamos aquí la cantidad que nos haya dado para determinar el grado. Aquí, ¿cuáles son las literales? ¿Cuáles son los exponentes de estas literales? ¿Cuál es la suma de estas literales? Y lo anotamos aquí para determinar el grado de ese monomio. Igual aquí, ¿cuáles son las literales? ¿Cuáles son los exponentes de estas literales? ¿Cuál sería la suma de esos exponentes de las literales? Y lo anotamos aquí para determinar el grado del monomio. En el siguiente ejercicio tenemos, si sabes sumar y restar monomios, vamos a completar x más 3x, y aquí tenemos dos espacios para completar. Vamos a obtener obviamente términos algebraicos que tienen su parte numérica, su signo, su parte numérica, su coeficiente y su exponente. Entonces, ¿cuánto es? X más 3x, es decir, un número más 3 veces ese mismo número. Luego aquí tengo 5x cuadrada menos 2x cuadrada. ¿Cuánto sería esa diferencia de 5 veces un número elevado al cuadrado menos 2 veces ese mismo número elevado al cuadrado? En el siguiente tenemos 3x más 4 menos 2x menos 5. Y tenemos estos dos espacios para completar esta operación. Si voy a sumar estos monomios o voy a restar estos monomios. En la siguiente tengo 7x menos 3 menos x. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer para sumar y para restar estos monomios? Y tengo que fijarme muy bien en la jerarquía de operaciones y en los paréntesis para completar exitosamente esta actividad. X cuadrada menos 3x menos x cuadrada. Hacemos también esa jerarquía de operaciones y resolvemos para encontrar aquí estos resultados que nos están dando los espacios. Este ya es una clave. Nos están dando los espacios para reconocer su resultado. Ahora, ¿sabes multiplicar y dividir monomios? Hay que realizar las operaciones de 2x por 4x y anotar aquí el resultado. Aquí es para el coeficiente, aquí es para el exponente. Igual aquí 2a cuadrada por 3a cúbica, este es para el coeficiente, este es para el exponente. 2 tercios de x por 6x cuadrada, aquí vamos a tener el espacio del coeficiente y aquí del exponente. 12a cuarta entre 4a, entonces recuerden cuando vean solamente estos dos puntitos, esto significa que se va a dividir. A diferencia de estas operaciones que es multiplicación, un puntito o sin puntito, solamente los paréntesis, vamos a multiplicar. Y en este caso nos piden dividir este monomio entre este otro monomio y vamos a dividir los coeficientes y por separado las literales. Pero anotamos aquí el coeficiente que nos da al dividir los coeficientes, es decir, 12 entre 4. ¿Cuánto nos da? Lo anotamos aquí. Y en este caso tenemos que restar los exponentes. 4 menos 1 y anotamos aquí el resultado. Aquí, en el caso de la multiplicación, tenemos que sumar los exponentes.
Entonces aquí tenemos 1 más 1 y aquí vamos a tener el resultado. 2 más 3 y aquí tenemos el resultado del exponente. Y 1 más 2 y aquí vamos a tener el resultado. Entonces en la división se hace lo mismo, se divide 15 entre 3, ponemos el resultado y dividimos también por separado las variables, a cuadrada entre a cuadrada, y se va a simplificar. Luego, en el último ejercicio es 20a cuadrada entre 5a cuarta. Entonces, 20 entre 5, ¿cuánto me da? Este es para el lugar del coeficiente. Y aquí voy a anotar un exponente. Entonces, ahí ya nos están dando algunos tips con los espacios que nos dejan para completar de cuál sería la solución correcta. Diferencias una ecuación de una identidad. Entre estas igualdades indica las que son ecuaciones y las que son identidades. ¿Cuál sería la diferencia entre una ecuación y una identidad? Entonces tú aquí vas a definir si x menos 1 igual a 3 va a ser una ecuación o una identidad. Una identidad pues te va a manejar diferentes términos, pero que tú puedes conocer o que al simplificarlo de los dos lados de la igualdad te va a dar lo mismo. Y una ecuación, la finalidad es encontrar esa incógnita o ese variable o ese valor de x que no conoces y tú lo puedes despejar para encontrarlo. Entonces, esa es la diferencia entre ecuación e identidad. Entonces, de acuerdo a esto, la primera sería una ecuación o una identidad. La segunda, 5 más x menos 3 es igual a 2x más 2 menos x. Esta pertenece a una ecuación o a una identidad. 10x menos 3x igual a 7x. Ecuación o identidad. Tienes que seleccionar cuál crees tú si es ecuación o si es identidad. Entonces solamente te lo va a dejar en uno solo. Y la última, 3x menos 4 es igual a 2x más 7, es una ecuación o una identidad. Y ya que seleccionaste la número 6, podemos pasar a la número 7 y nos dice, señalas la solución o las soluciones en cada caso. Entonces, tengo esta ecuación algebraica que nos dice 3x menos 2 igual a 13. Entonces, yo tengo que despejar el valor de x y saber cuánto me da para seleccionar la opción correcta. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 13. Entonces, yo puedo despejar o yo puedo sustituir cada uno de estos valores para ver si me da igual a 13. Por ejemplo, puedo tomar el 3 y lo coloco aquí en lugar de la x y tendría yo 3 por 3 menos 2 me da 13. Si es así, ya es la respuesta correcta. Si no, entonces tengo que intentar con la siguiente, que es 5. 3 por 5 menos 2 es igual a 13. Si es cierto, entonces selecciono esta otra opción. Pero si no, pues paso a la siguiente. 13. 3 por 13 menos 2 es igual a 13. Si esta es la correcta, entonces selecciono esta opción y ya, así lo voy haciendo en cada una de las ecuaciones algebraicas. Aquí tengo una ecuación, pero es de segundo grado. Aunque no tenga varias variables, pues se toma el grado mayor, que sería x cuadrada menos 1 igual a 8, pues tengo que despejar o tengo que igual a sustituir el 8 en donde está la x para tener, por ejemplo, 8 al cuadrado menos 1 me da 8. Si no, si es así, pues ya la selecciono. Si no, pues paso a la siguiente, que sería 3. 3 al cuadrado menos 1 me da 8, la puedo seleccionar, si es correcta. Y si no, pues también tengo que poder recuperar en esta parte de menos 3 elevado al cuadrado menos 1 es igual a 8. Puedo encontrar hasta varias opciones, pueden ser 2 o más opciones, bueno, 1, 2 o más opciones. Entonces tengo que definir a qué es igual el valor de x. Aquí pues tenemos la misma situación.
Si yo sustituyo 49 aquí en el lugar de x, tengo que realizar la operación de raíz de 49 menos 1, dividirlo entre 2, y este resultado debe de ser igual a 3. Si no es así, pues entonces ahora tomo el 1 y voy a tener aquí en lugar de la x, voy a tener la raíz de 1 menos 1 entre 2 es igual a 3. Si no es así, entonces paso a la siguiente opción, que sería raíz cuadrada de 25 menos 1 entre 2 y asegurar que eso es igual a 3. Entonces, yo tengo que seleccionar aquí la opción que es correcta, o la otra opción sería despejar el valor de x a partir de esta expresión. Y la última es x cuadrada menos 5x más 6 igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a x, si ya lo sé hacer de este tipo de ecuaciones, o sustituir el 2, por ejemplo, en donde está la x, sería 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, y al realizar la operación me tiene que dar 0. Si es así, pues la selecciono, y si no, pues entonces sustituyo el valor de 3. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6 es igual a 0. Si es así, entonces la selecciono, y si no, pues sustituyo el último valor, que sería 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 6 igual a 0. Y entonces ya encontraré la respuesta correcta. En el número 8 nos dice, ¿sabes aplicar las reglas básicas para transponer términos? Entonces, aquí tengo una ecuación algebraica que nos dice x más 4 igual a 3. Pero aquí nos están dando un espacio y están despejando el valor de x. ¿Qué es lo que debo de anotar? Si un número o un signo o una letra, para que x sea igual a 3, ¿con qué símbolo? Y 4, para que para poder encontrar el valor de x. Aquí es lo mismo, tenemos esta expresión algebraica, esta ecuación algebraica, y tenemos que reconocer si voy a poner un signo, una letra o un número en este espacio. Aquí también tenemos lo mismo, tengo que encontrar qué es lo que voy a relacionar el 3, cómo se relaciona el 3 y el 5, ya que va a ser igual. Aquí, cómo se relaciona algún coeficiente, puede ser x menos algún otro valor que debe de ser igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que debo de anotar? Un número o un signo o una letra en cada cuadrito. Igual aquí, 2x igual a 7 para encontrar el valor de x. Aquí debo de anotar un signo, una letra o un número. Aquí también puede ser un signo, una letra o un número. Todo esto con el objetivo de despejar la incógnita. Aquí tengo la x en esta expresión algebraica y aquí tengo dos espacios, en este caso se están multiplicando, aquí sí se están dividiendo, en los demás no nos dicen qué es lo que sucede, tenemos que deducirlo, y en el siguiente ejercicio tengo x menos 4x igual a 6, x es igual a ¿qué? X es igual a 6 entre, aquí va a ser un signo, un número o una letra, aquí va a ser un signo, un número o una letra. En el siguiente, pues aquí tengo un espacio sobre 10 igual a, en estos espacios también puede ser signo, letra o número. Y en el último tengo x medios igual a 3x más 1. Hay que definir si es un número, una letra o un signo. Y ya vamos en la número 8. Como les comentaba, son 10 ejercicios. Vamos a ver el 9. Ok. Son 12 ejercicios. Y entonces nos quedamos en el 9. Resuelve 2x menos 1 igual a 7, a que es igual el valor de x. 8x menos 3 menos 2x igual a 4x más 1, a que es igual x. Hay que despejar. 4 menos 3x es igual a 3 más 5x menos 5. Hay que despejar, y aquí nos están dando más espacios de lo común. Esto sería tal vez que tendríamos que simplificar un resultado que nos esté dando por algo más simple. En el número 10
también tenemos ya la parte de ecuaciones algebraicas y nos dan la primera ecuación como 3, entre paréntesis, 2x más 3, igual a 10 menos x. ¿A qué va a ser igual x? Y en esta última, 6x menos 1 igual a 4 menos 3 por x menos 1, ¿a qué va a ser igual x? Y aquí pues estamos deduciendo que el resultado va a ser en fracción. En el número 11 nos dice resolver problemas utilizando ecuaciones. Completa y resuelve. Marisa es 3 años más joven que su hermana Rosa y 1 año mayor que su hermano Roberto. Entre los tres igualan la edad de su madre, que tiene 38 años. ¿Cuál es la edad de cada uno? Entonces aquí también te están dando algunas claves. Dice que la edad de Marisa pues está representando a X. La edad de Rosa, que es su hermana, pues va a ser ese valor de X o la edad de Marisa. Y aquí en estos espacios también tenemos la opción de poner signo, letra o número. La edad de Roberto es esa X, la edad de Marisa, igual puede ser un signo, un número o una letra en cada uno de los espacios. Y ya que tenemos esto, entonces aquí vamos a colocar lo que representa la edad de Marisa, aquí la edad de Rosa, aquí la edad de Roberto y aquí la edad de la madre. La edad de la madre pues ya no la dieron, que es de 38 años. Y entonces aquí tenemos la solución X, a qué va a ser igual, y aquí vamos a determinar Marisa cuántos años tiene, Rosa cuántos años tiene y Roberto cuántos años tiene. Después, ya en la última, ya para terminar, tenemos que completar y resolver en esta última parte y nos dice, un yogur de frutas cuesta 10 céntimos más que uno natural. ¿Cuál es el precio de cada uno si he pagado 2.6? Y aquí tenemos un símbolo de precio que sería euros, 2.6 euros por 4 naturales y 6 de frutas. Entonces aquí tenemos también algunas claves, algunos tips. Nos dice que el precio del yogur natural es X, el precio del yogur de frutas es algún número, algún signo o algún coeficiente o alguna letra más 0.1. El coste de 4 yogures naturales más el coste de 6 yogures de frutas, que es igual a 2.6 euros. Y entonces tengo que encontrar el valor de X y determinar o definir aquí cuál es el costo, cuánto cuesta el yogur natural en euros y cuánto cuesta el yogur de frutas en euros. Entonces, una vez que ya determiné, pues ya terminé. Y le voy a dar corregir y te va a aparecer algunas palomitas o algunos taches en donde tú tienes que corregir o en donde tú tienes que volver a realizar la actividad. Entonces, si quieres volver a repetir, también le das inicio y repites nuevamente la actividad. Y también te dan la opción de imprimir, pero pues esa no la vamos a colocar. Entonces, le damos inicio o le damos corregir y pues sí tenemos que enviar esta evidencia, ya sea que la estés grabando con tus resultados o que tomes capturas de pantalla para entregarla. Y pues te agradezco mucho en esta sesión donde aprendimos lo que es el lenguaje algebraico y las expresiones algebraicas, cuáles son los términos, cuáles son las partes de un término algebraico, qué es un monomio, qué es un polinomio, y cómo determinar el grado de una ecuación. Entonces, ya llegamos por fin a la parte final de esta sesión. Me dio mucho gusto compartir esta clase en línea con todos ustedes. Espero que hayamos aprendido un poquito más sobre el álgebra. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta pronto, los quiero mucho, que Dios los bendiga.